Ramiro Albeiro Sánchez, quien dije al principio es uno de los 9 ediles que demandó el acuerdo 043 de 2007 y que ahora el Tribunal Administrativo de Antioquia les ha dado la razón. Ramiro Albeiro, gracias por estar con nosotros en Clicklasia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Robert, por la invitación, hombre. Creo que es necesario participar en este gran evento, el gran programa que usted tiene. Lo he escuchado ya en varias oportunidades y tocó salir al ruedo, como dice el dicho. Muy bien, muchas gracias, hombre. Oiga, un tema muy sensible. Le hemos dado, como se dice popularmente, Ramiro Albeiro, le hemos dado madera toda la semana pasada y aún seguimos con él. Porque yo lo confesé la semana pasada y tengo muchas dificultades para entender, porque antes de nosotros salir a hablar algo aquí, lo estudiamos y yo leí la sentencia y pero realmente ¿a dónde llega esto? Bueno, entonces tuvimos la semana pasada varios invitados, abogados y ediles que nos ayudaron digamos, aclarar el tema y más o menos lo tenemos claro. Ahí en www.sinergiainformativa.com.co y en www.elcanal.co hay un informe corto con los invitados que tuvimos la semana pasada, en los que cada uno da una síntesis para ayudarnos a entender la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Pero usted está aquí como abogado especialista en derecho procesal para que nos ayude a entender más. Bueno, a ver, ¿cuál es el aporte suyo hoy, Ramiro Albeiro Sánchez? Roger, yo creo, o más bien creería que el concepto que voy a dar, lo voy a dar basado en el artículo 28 de la ley 1123 del 2007, que es el Código Disciplinario Único de los Abogados. Y nosotros sabemos que cuando vamos a intervenir en estos asuntos jurídicos, solamente nos tenemos que atender profesionalmente a lo que establece la Constitución y la ley, y obviamente los fallos de los jueces. No puede ser opiniones políticas, ni personales, ni religiosas, ni filosóficas. Solamente nosotros como profesionales en derecho tenemos que someternos a lo que establece la Constitución y la ley. Y bajo ese contexto es que voy a responder algunas preguntas que usted obviamente nos van a dar, y con toda seguridad la varilla que usted viene tratando de discutir hoy no le va a gustar a más de uno el concepto que voy a rendir, porque usted lo dijo ahora iniciando, lo escuché, los que tienen la mente estrecha no permiten ir más allá para poder analizar lo que está pasando hoy en Medellín con la planeación local y el presupuesto participativo, que a propósito, Roger, fue un problema que nos trajo el señor Sergio Fajardo Valderrama en el año que él estuvo gobernando, un programa que trajo fracasado del Brasil, de Curitiba. Eso lo estudié mucho yo antes de demandar el acuerdo 43 de 2007, que afortunadamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, que hoy vuelve y lo ratifica con la nulidad del acuerdo 28 y algunos artículos del 28, que eso es lo que voy a pasar a explicar. En ese entonces el Consejo de Medellín se inmiscuyó en asuntos que no era competencia de ellos, como era reglamentar la planeación local y el presupuesto participativo. Y Fajardo nos trajo ese problema. No sé cuál era la intención política, si era de interferir con las funciones propias que tienen las juntas administrativas locales, que si usted lo ha estudiado muy bien, ese poder que tienen las juntas administrativas locales en Colombia hoy, en mi concepto, es que no lo están ejerciendo. Tal vez porque existe estas trabas a través de acuerdos y decretos de los gobernantes de turno que no permiten que las juntas administrativas locales ejerzan su función como lo establece la ley. Y eso para eso se acude a los jueces para que corrijan lo que tengan que corregir en derecho. Entonces, el acuerdo 43... Perdóneme, Santiago, antes de que siga y no para alargarlo mucho en el tema, pero sí, como se refiere a Sergio Fajardo Valderrama como alcalde de Medellín, y dice lo que nos trajo, pero no nos deje ahí en el limbo, ¿qué fue lo que trajo? Que no nos quedó claro, que le genera a usted, pues, digamos, esta sensación de que un daño le ha hecho al proceso de participación en la ciudad. Sí, señor, él nos trajo un programa que fracasó en el Brasil, como fue el presupuesto participativo. Ese programa no nació aquí, ese programa surgió en Curitiba y precisamente ese presupuesto participativo en el Brasil fracasó tanto que al gobierno de ese entonces en Brasil les tocó acabar con ese programa.
porque desafortunadamente la ciudadanía no estaba en las condiciones ni en las capacidades técnicas para saber en dónde y cómo se iba a invertir los recursos. Bueno, pero permítame, sinceramente, para mí una tremenda noticia. Hasta el día de hoy con usted, precisamente desde allá, desde Sergio Fajardo Valderrama como alcalde de Medellín 2004-2007, o sea, hace ya 20 años, hemos pensado, hemos creído que ese programa del presupuesto participativo era lo mejor que le había podido pasar a Medellín, lo mejor que les había podido pasar a los habitantes de las comunas y de los corregimientos de Medellín, 16 comunas, 5 corregimientos, porque así como nos suena, era la oportunidad de que el 5%, que da como algo así como 400.000 millones de pesos, si no estoy mal, del presupuesto general del distrito, el 5% lo administraran, decidieran ellos qué es lo que se podía hacer allá en su barrio, en su comuna, en su corregimiento, en su vereda, en el caso de los corregimientos 5 que tenemos, porque se supone que son ellos, los habitantes de cada comuna y de cada corregimiento, los que saben qué necesitan, qué vías necesitan, qué necesitan en educación, en comunicaciones, qué necesitan en salud, etcétera. Entonces, con esto que recuento, digo, me deja usted de una pieza porque yo pensé que era un programa que definitivamente tenía el alcance necesario para que la gente participe en un país con una constitución política que tiene como espíritu la participación. Pero mire, doctor Roger, desafortunadamente tengo que decirlo así. Cuando Sergio Fajardo saca este programa, diría yo que políticamente lo que pretendía era restarles las funciones que hoy tienen las juntas locales frente a sus funciones, como era la de presentar los planes, programas y proyectos y el plan de inversión. Ese plan de inversión, que es el POAI, Plan Operativo Anual de Inversión, es una función que le corresponde elaborar a cada una de las juntas administrativas locales y a través de una resolución antes de la ley 2083, que ahora ya se llaman acuerdos locales, le decían al alcalde en dónde y cómo era que debían invertir esos recursos en ese territorio, llamado comuna o llamado corregimiento. Entonces, y déjeme aclararle otra cosa, don Roger. Yo también, fuera de que soy abogado, especialista en derecho procesal, también fui edil de la Comuna 13 de San Javier en 2 periodos. Y precisamente cuando yo llego a la Junta Local en el 2008, observo este acuerdo 43, que lo único que hacía, si lo comparo con las funciones que la Constitución y la ley nos entregaba a nosotros, era en contravía de lo que pretendía el constituyente primario, precisamente que nosotros como Junta Administrativa Local le presentáramos al alcalde los planes, programas y proyectos que debía de invertir en el cuatrenio. Y mire, esa es una pregunta que nos toca preguntarnos hoy, doctor Roger, a esta Junta Administrativa Local que se posesionaba en este año. Ellos participarían en la elaboración del plan de distrito, en el plan de desarrollo. Yo les digo, no lo han hecho o no lo hicieron, o de pronto les socializaron el plan de desarrollo que va a presentar Federico en este cuatrenio. Pero yo les aseguro que jamás han participado en la elaboración de ese plan de desarrollo, porque si lo hicieron, debieron haber elaborado el acuerdo local ordenándole al alcalde cuáles son los programas, los planes, programas y proyectos que él como alcalde, como ordenador del gasto, debe ejecutar en este cuatrenio. Y yo le aseguro que eso no pasó aquí en Medellín. Nosotros somos, yo siempre lo he dicho, que Medellín es una ciudad innovadora, pero innovadora para otros departamentos y para otros municipios. Pero en la realidad tenemos más problemas de fondo en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, que lo único que pretendía Fajardo era restarle las funciones que tenía por constitución y ley las juntas administrativas locales para evitar que la junta administrativa local pudiera invertir ese POAI, que es el 100%, y nos puso a pelear por el 5% con unas comunidades que no tenían la capacidad técnica para decir en dónde y cómo invertir ese 5%. Que a propósito, hoy
pasa más de $500 millones. Eso no es cualquier platica, eso es una plata que desafortunadamente, y en los debates que se le hizo en el Consejo, esa plata se perdió, esa plata se ha ido perdiendo, porque no va a resolver desafortunadamente los problemas insatisfechos que se ha identificado en estas comunas y en estos corregimientos, simplemente para favorecer los intereses particulares. Bueno, entonces volvamos al tema de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en torno de esos acuerdos que usted ha mencionado y que usted, de los cuales también usted ha hecho parte como edil. Estoy hablando de el medio de control, acción, así se llama técnicamente en el derecho administrativo. Medio de control de nulidad del acuerdo 28 del año 2017 y de los artículos 24, 25 y 29 del decreto 0697 de 2016, en los que determina finalmente el Tribunal Administrativo de Antioquia que la alcaldía y el Consejo de Medellín se excedieron y actuaron con falta de competencia y participaron en una infracción a las normas que regulan el presupuesto participativo como mecanismo de participación ciudadana. Ahí quedan bien libradas con esa decisión las juntas de administradores locales. Como lo hemos entendido, se les devuelve la capacidad de decidir, de participar y pues de decidir con la gente qué hacer con el presupuesto participativo, Ramiro Albeiro. Sí, señor, claro, por supuesto. Es que el tribunal lo que hace es que saca de la vía jurídica unos artículos que le había quitado precisamente esas funciones a la Junta Administrativa Local de poder incidir en esa participación, de poder incidir en esa planeación. Y hoy, a través del acuerdo 28, que hoy en el fallo que cayó a buena hora, por decirlo así, que le estalló en la cara, o esa papa caliente le estalló en la cara al alcalde Federico, cuando fue él el que propició este problema, porque en el 2018, en el 2017, antes de aprobar el acuerdo 28, este edil, siendo edil de la Comuna 13, al Consejo les advirtió de las consecuencias jurídicas de lo que podía pasar, y sin embargo hicieron caso omiso a este asunto. Pero déjeme recordarle, don Roger, que los que presentamos la demanda del acuerdo 28 fueron 14 ediles. La idea inicial era que los 147 ediles que conforman la ciudad, hoy las juntas administrativas locales, se hubieran pronunciado, pero no, solamente los que se pronunciaron en ese entonces, para el 22 de julio del año 2018, cuando se radicó la demanda, fue Adriana del Pilar Pérez, porque lo debo de mencionar, Álvaro Bonilla Giraldo, Aurelio Antonio Tobón, Claudia Marcela Ramírez Echeverry, Erika Milena Muñoz Herrera, creo que usted ya la entrevistó, a Gloria Inés Marín Pérez, Jaime Alonso Ramírez, Gerson Puerta Cárdenas, José Luis Álvarez Peláez, Juan Carlos López Arias, Luis Alfonso Restrepo Gómez, Luz Elena Correa Izaza, Margarita María Echeverry Urrego y Marlene Amparo Arboleda Rojas, y obviamente quien les habla. Entonces, esto no fue gratuito, esto fueron varios ediles que los he estado asesorando de la manera de cómo es que tienen que volver a recuperar las funciones que le restó el acuerdo 28 y luego el decreto del alcalde frente a las funciones que tiene. Hoy el fallo, escuché en sus entrevistas anteriores varios conceptos que no comparto, empezando con el colega especialista en derecho administrativo. Él dice que el Consejo Comunal continúa. Pues déjeme decirle que está equivocado. Mire, cuando el tribunal declara la nulidad completa del artículo 43 del acuerdo 28, que se lo voy a leer, Roger, para que lo podamos entender de qué fue lo que anuló el tribunal, el artículo 45, y enseguida paso a explicarlo, porque es que esto hay que darles, por eso le decía yo, es que el concepto que yo voy a dar no le va a gustar a más de uno, pero hay que hacerlo. Mire, el artículo 45 del acuerdo 28, lo cito: conformación de los consejos comunales y corregimentales de planeación. Y hago la advertencia, ese artículo ya había sido anulado por el alto tribunal de lo contencioso administrativo de Antioquia en el 2013.
y que paradójicamente el señor Aníbal Gaviria Correa, aún después de que el tribunal anula en primera instancia el acuerdo 43 que reglamentó la planeación local y el presupuesto participativo, se atrevió a desafiar al tribunal y sacó el decreto 1205 del 2013, institucionalizando y reglamentando un acuerdo, unas normas que ya habían sido anuladas. Entonces, mira, Roger, eso no, esto como que el juego es político o politiquero, más bien lo puedo decir yo, porque si donde fuera político, tendrían que someterse a lo que establece la Constitución y la ley. Entonces, claro, como los recursos públicos, muchas veces la corrupción es tan grande que araña ese recurso, es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Entonces, si el artículo 45 del acuerdo 28 fue anulado por el tribunal, recuérdese que ya ese consejo comunal ya había sido anulado por ese mismo tribunal. Por lo tanto, no se podía crear nuevamente los consejos comunales. Lo que sí hay que ser claros es que en el momento en que se le anula estos artículos, se le devuelve a las juntas administrativas local su función. ¿Cuál es su función? De planear, de elaborar y de presentarle al alcalde los planes, programas y proyectos de inversión, sea del POAI del 95% o sea del 5%. Sí, señor. Oiga, déjeme. Volvemos al principio, nos mordemos la cola. Eso fue lo primero que entendimos y esa fue la primera conclusión. Según nuestro leal saber y entender, en el momento en que empezamos a hablar sobre este tema, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia le devuelve a las juntas administradoras locales la potestad y le quita o les quita a los consejos comunales y corregimentales de planeación esa potestad que tenían de ser las que estaban decidiendo en torno al presupuesto, porque solamente deben quedar como órganos consultivos. Entonces, parece, con lo que usted dice aquí, volvemos al principio, pero esa es como la claridad que nosotros tuvimos inicialmente. Y me gusta, pues me la aplaudo, porque en dije yo en ese momento, mare magnum de información, esta jerigonza en torno a este tema, creo que fue lo que entendimos y es lo que usted en este momento enfatiza que es lo que pasó especialmente con esta decisión. Pero permítame, antes de que, bueno, un comentario corto y Javier quiere preguntar algo, Mire, usted lo acaba de decir, mire, el artículo 117 de la ley 136 de 94, que fue modificado por la 1551, en el artículo 40 y 43, establece el Consejo Comunal Consultivo de Planeación. Entonces, le entiendo al colega que usted entrevistó que el consejo no desaparece. En parte tiene razón, pero no es como lo establece el acuerdo 28, es como lo establece el artículo 135 de la ley 136 de 94. O sea que las decisiones que adopte o que presente la Junta Local no es arbitrio o porque le nació. No. Para poder elaborar el acuerdo local, para presentarle al alcalde, o más fácil, Roger, yo lo he dicho así, ese poder que tiene la Junta Local de ordenarle al alcalde, va, señor alcalde, lo que necesitamos es que nos construya el colegio, necesitamos que nos construya la calle, el puente, necesitamos que nos construya el acueducto, construya el acueducto, va, esta orden la da la Junta Local, pero primero lo tiene que concertar con las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, juveniles, concertarla con ella, cuál es la prioridad de ese plan de inversión que ellos van a elaborar y que ellos rindan el concepto si es que falta algo que meter, con una agravante, que ese plan de desarrollo, ese plan de inversión y ese plan de desarrollo tiene que ir a resolver los problemas insatisfechos de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. No lo digo yo, como gasto público social, lo dice el artículo 366 de la Constitución. O sea que esto no es que la Junta Local vaya a decir construya esto y punto. No, concerte con la comunidad, llame a audiencias públicas a concertar con la comunidad, a escuchar a la comunidad y luego siéntese con aquellas autoridades. Ojo, Roger, con esto.
el artículo 134 de la ley 136 establece la coordinación entre las autoridades, y esto también está en el 209 constitucional. Las autoridades tienen que sentarse a coordinar sus funciones, porque de lo contrario no estamos cumpliendo con las funciones que establece nuestra Carta Magna, que es servirle a la comunidad, de permitir que la comunidad participe en aquellas decisiones donde más los afecta. A ver, doctor, buen día, cordial saludo. Es decir, desde hace 20 años a la participación comunitaria se le está dando una especie de caramelo con ese presupuesto participativo, y aún así en la intervención en ese presupuesto participativo no se garantiza, por ejemplo, la total convocatoria de esta comunidad, especialmente de los líderes barriales y comunales y los ediles. ¿O cómo es el asunto que ustedes están planteando de fondo aquí? Muchas gracias, Javier, por la pregunta, hombre. Ven. Fueron tantos los debates que se le hicieron a la planeación local y el presupuesto participativo en el Consejo, y con el observatorio que hoy tiene la Personería de Medellín, que veo que ese observatorio como que simplemente son de lujo, porque a la hora de la verdad nunca han llamado a que funcionarios públicos respondan por lo que está pasando con el presupuesto participativo, con los recursos del presupuesto participativo, cuando efectivamente se ha determinado que del 100% de ese recurso del presupuesto participativo, lo único que le llega al ciudadano es el 20%, y lo voy a explicar. El 35% quedó demostrado que se lo llevan los bandidos con las vacunas. El 20% se lo lleva el famoso interventor en la interventoría que le hacen al proyecto, y el otro 20% se lo lleva el contratista, y lo que le queda a la comunidad para resolver ese problema insatisfecho es el 20%. ¿Qué significa eso? ¿Estará sirviendo el presupuesto participativo en Medellín? Sí, hay personas que han salido adelante con ese presupuesto, y eso no lo podemos negar, y no es que sea malo. Lo que sí necesitamos es un control que efectivamente no permita que ese recurso se pierda, como efectivamente ha pasado en estos últimos 20 años. Y desafortunadamente sí, hoy las juntas administradoras locales no han querido ejercer su función, porque recuérdese, Javier, que el artículo 4 de la Constitución establece que las autoridades, en este caso la Junta Administradora Local, si encuentran una norma que es contraria a sus funciones, tendrán que apartarse de ella. Y obviamente hoy la Junta Administradora Local en Medellín no se han apartado ni del acuerdo 28 ni del decreto reglamentario, porque creen que el consejo y que el alcalde son los que los mandan, y desafortunadamente la Junta Administradora Local no tiene un jefe jerárquico. La Junta Administradora Local le compete ejercer sus funciones tal y como lo establece la Constitución y la ley, con un agravante, que es que este fallo que me notificaron el 10 de octubre, ya a partir de ahí ya vienen son unos asuntos penales, tanto por acción como por omisión por parte de las juntas administradoras locales. Inclusive escuché una declaración del secretario de Participación Ciudadana que decía que el programa seguía así porque así. No, venga, señor. Si usted hace eso, el responsable es el señor Federico Gutiérrez Zuluaga como alcalde, y si él no cumple ese fallo, está en curso de un delito que está tipificado en el Código Penal como fraude procesal, e inclusive el prevaricato por omisión. O sea que esto no va a ser tan fácil ahora de que sale este fallo. No es tan fácil. Muy bien, mucha claridad nos da David Albeiro Sánchez. Un último comentario más en torno a la esencia de lo que son las JAL desde el punto de vista democrático. Aquí siempre decimos, bueno, en este programa que es muy orientado, imagínense nomás, David Albeiro, el eslogan de Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Con eso le digo todo. Entonces estamos hablando mucho de la participación permanentemente, y estamos hablando mucho de la participación cuando ya las personas son elegidas a través de una entidad como la JAL, pero la participación de la gente para que elija a sus buenos gobernantes en el Ejecutivo por un lado, y a estas entidades que ayudan, las asambleas, los consejos y las JAL. Pero ¿sabe qué? Las JAL han quedado como cenicientas. Apenas ahorita, con este ruido, permítame la expresión, está sonando
la importancia de la JAL, porque no se les ha dado a la JAL la importancia que tienen. Son como si fueran grupitos de gente gomosa que está allá en las comunas y en los corregimientos haciendo una labor por pura goma. No se les ha dado la importancia que tienen. Entonces, quisiera redondear, escuchándole a usted, la importancia de la JAL y que la gente, cuando elige la JAL, el día que elige consejo, el día que elige alcalde, ese día debe ir con la intención de tomar la mejor decisión por su propio bienestar, que parece que si no fuera. Me refiero a elegir bien el JAL. Roger, mire tan importante que es las juntas administrativas locales o los ediles en Colombia, porque no voy a hablar solamente de Medellín, sino en Colombia, que el mismo artículo 318 de la Constitución nos dice, lo cito, con el fin de mejorar la prestación de los servicios. Cierro el comillas ahí porque hay que identificar cuáles son los servicios. La salud, la educación, el medio ambiente, el deporte, el empleo, la seguridad, todos aquellos servicios que presta la alcaldía, ¿cierto? Y sigo con el texto citado. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación ciudadana en los temas locales. Y el 318 les manda y les obliga, porque es una norma imperativa, ustedes tienen que participar en la elaboración del plan de desarrollo del distrito, del municipio, presentar los planes, programas y proyectos, el plan de inversión, y la misma ley 136, en el artículo 131, les manda esa potestad. Pero la verdad es que hoy en Colombia, desde La Guajira a Pasto y del Chocó a Villavicencio, hoy las juntas locales están en pañales. No se han dado la posición como autoridades que son dentro de este territorio para exigirle a las demás autoridades, venga, trabajemos conjuntamente para el bienestar general de todas nuestras comunidades. Hoy no lo han hecho. Y eso es el control que hay que hacerle desde estos espacios. Venga, señores, ya el tribunal les devolvió nuevamente esa potestad. Y ustedes están en capacidad de ejercer sus funciones, si no, atengan a las consecuencias jurídicas. Ah, excelente. O sea, yo estaba pensando en nosotros, los electores, el resto de los miembros de la comunidad. Pero usted está diciendo, señores de la JAL, desen su lugar, señores, reivindiquen el papel que tienen tan importante, porque es verdad también. Eso también depende de uno. Y las JAL o los ediles, pues son elegidos, pero uno los ve cuando, bueno, no los ve, pero uno piensa en ellos solamente en el tarjetón el día de elecciones y de ahí en adelante desaparecen. Entonces aprovechemos esta coyuntura, como usted dice, Ramiro Albeiro, de este fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues para que se reivindiquen a sí mismos y entonces se den el lugar, que son muy, muy importantes. Y que por supuesto, el Consejo Distrital de Medellín y la Alcaldía Distrital de Medellín los respete también. O sea, háganse respetar para que los respeten. Finalizo con esto, Roger. Lo primero, las juntas administrativas locales no son instancia, son autoridad de planeación. Autoridad. Las juntas administrativas locales son autoridades en el territorio para planear, elaborar los planes, programas y proyectos de inversión y decirle dónde y cómo van a ejecutar esto. Lo segundo, las juntas administrativas locales no hacen parte del consejo comunal. Lo que deben de hacer las juntas administrativas locales es convocar a las organizaciones sociales, tal como lo establece el 135 y la ley 136, a sentarse con ellos, a concertar sobre los planes, programas y proyectos que deben de ejecutarse en ese territorio y el plan de inversión, obviamente. Y lo otro, ese cuentecito que es que planea el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación son los que van a dirigir todo esto. No, señor, el tribunal le dijo, eso no es competencia del alcalde, eso no es competencia de ustedes. A la luz del derecho comparado entre la Constitución, la ley y el decreto, las funciones las son las juntas administradoras locales. Y si las juntas administradoras locales, hoy los ediles no quieren ejercer la función, pues debería de decirlo así, les indicaría, renuncien para que se eviten problemas jurídicos al futuro, porque hasta ahora hay varios grupos, hay varias personas y grupos que están interesados en exigirles a la Junta Administrativa Local que cumplan con su deber. De lo contrario, los van a demandar.
así de claro, así de preciso y así de sencillo como nos lo ha planteado usted, Ramiro Albeiro Sánchez. Creo que cerramos con broche de oro, diría yo, desde mi saber entender este tema que no termina acá, obviamente, como aspecto importante para el desarrollo de las comunidades. No, al contrario, pues terminas aquí en la discusión, en el comentario. Al contrario, empieza, ojalá, con mucho entusiasmo y con mucho más compromiso, la labor de las juntas administradoras locales, ojalá se asuman como tal. Muchísimas gracias, Ramiro Albeiro Sánchez, abogado especialista en Derecho Procesal, por estar aquí en Clicracia, el poder de la información. A un clic, la democracia en la información. Mil gracias. A usted, Roger, y esperemos que el alcalde tome cartas en el asunto, porque si no, él también va a ser uno de los llamados a responder penalmente y disciplinariamente si no corrige lo malo que él mismo nos dejó con el acuerdo 28. Porque no han dicho nada. Yo no he escuchado de fondo nada de parte ni de la alcaldía distrital ni del consejo distrital. Roger, lo que pasa es que usted sabe que la política es un tema que se debate entre el amor y el odio de muchos. Entonces, cuando un juez de la República le da una cachetada como la que le dio aquí el tribunal al consejo y al distrito y al alcalde distrital, no les gusta mucho, más bien salen a hacer populismo, a hacer que no, que vamos a acatar, que no lo vamos a acatar, y no, las normas es para cumplirlas. Y las normas, finalizo, en la última entrevista le escuché a usted decir, durales ser les. Mire, ese letrero lo tenemos en la sala de audiencia de la Universidad de San Buenaventura. Dura la ley, pero es la ley y hay que cumplirla. Sea para el servidor público, sea para el ciudadano o sea para cualquier autoridad. Dura la ley, pero hay que cumplirla. Muchas gracias, Roger, por la invitación. No, señor. Muchas gracias a usted y además por habernos leído y escuchado antes con estas afirmaciones que hace. Mire, esto no lo vamos a resolver. Esto se puede resolver sentándonos con los que sepan, con los que se puedan atener a lo que dice la Constitución y la ley. No con politiquería, no, es aplicando la política como lo manda la Constitución. Punto, pare de contar. Es la única solución. Cuando yo demandé el acuerdo 43 del 2007, ya teníamos solución. Lo que pasa es que la alcaldía nunca va a dar el brazo a torcer porque sabe que el poder lo tiene son las juntas administradoras locales y eso no se les puede olvidar. Muchas gracias, don Jorge, por la invitación. No, señor, a usted, mil gracias, Ramiro Albeiro Sánchez.